atención completa de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie. ¿Seria o no seria o seria? Sí, serio, pero en serie no lo sé. Se llama El Alternativo, es un ejemplo de patología personal, junto con unos cuantos amigos míos que tienen la gentileza de que se dejan arrastrar por esta esquizofrenia, que no creo, pero sí cierta patología, el hecho de insistir en estar en un medio de comunicación, teniendo un noticiero que pueda ser alternativo, es decir, que tenga las características de que la palabra origina, alter, otro, es decir, de otro criterio. Bueno, pues ya se fue doña, ¿cómo se llama? Doña Mona Lisa, que anda trabajando, pues le deseo que prospere, que tenga mucho éxito y cuando pueda, pues que no nos abandone. Y luego el Pepe, ¿cómo andará el Pepe? ¿No está tan malito? No está conectado. No, bueno, pues ojalá y Pepe te reintegres rápidamente, ha de andar en exámenes. No, pero son vacaciones, ¿verdad? Bueno, pues entonces ha de haber ido unos 8 días de vacaciones, pero como ya sabemos aquí manejarle el Livestreaming, o ¿cómo se llama? Livestream, ¿no? Live Stream. Stream es apretado. Stream, live es vida, ¿no? Quién sabe qué significará, pero ahí lo ven ustedes. Bueno, entonces la finalidad de esta televisión doméstica que tiene algunos amigos, voy a decir los amigos porque si no van a decir que ni los fumo, pero yo estoy muy agradecido con ellos. Desde luego parecería ser que ellos se cuelgan, retransmiten, repiten, retachan la imagen o el sonido, lo que sea. radioamblo.tv, gracias Radio Amblo, chetos, felicidades. Acabamos de cumplir unos, creo que 10 años o 7 años, no me acuerdo, que están al aire. La Nueva República.org, radio y TV, notipoemas.com, Pastor Delgado, mucho gusto Pastor, te saludo. Ahí además él ha hecho una recolección de dichos, dicharachos, aforismos y versillos que a veces escribo y lo que sea. Bueno, gracias mi querido Pastor. Eso es notipoemas.com. Al calor político, mis amigos de Jalapa, periodismo serio, seco, profundo e incisivo. Al calor político, saludos afectuosos a mi tierra. El grupo Notimedia y 23 estaciones de FM en Chiapas, pues saludo mucho a mis queridos amigos de Chiapas. Coberturaciudadana.com. Luego Poca Madre News, WordPress.com. La poca madre de los poderosos, se llama así, no es crítica, es un nombre, aunque bien visto, sí lo es. Bueno, La Patria es primero, Blogspot, Jóvenes con Norona, ¿qué pasó mi querido señor Norona, vendedor de libros? Me da mucha curiosidad, siempre veo los libros que presenta, es un activo hombre de pensamiento alternativo, y ya no hemos sabido cuál es su relación con los partidos de oposición, bueno, con partidos de izquierda de oposición de México, pero en fin. Jóvenesconnorona.org, La Revoltosa.blogspot. Más allá de México, tenemos en Venezuela nuestros amigos de 92.5 FM, yo creo que toman algunos aspectos que les pueda interesar, de Santa Teresa en Táchira, Radio Daniel Biglietti, esos son cuates, me parece que están allá también está en Venezuela. Bueno, los jueves retransmiten la Radio del Sur con 8 estaciones. Bueno, pues gracias a todos. En Uruguay 105.3, Ciudad FM del Carmen.
saludo afectuosísimo. Necesitamos oír más a Pepe Mújica, hombre. Lo queremos mucho, lo apreciamos bastante. Es el presidente de allá. Pero yo digo Pepe porque es como un cuate, como hablar con mi tío Miguel de Banderilla, que era igualito, hombre. Y don Pepe, pues habla con otro lenguaje, pero dice cosas de mucho peso. El peso que tiene la voz del campo, la voz de la tierra, la voz del hombre. Cómo me gustaría conocerlo. A ver si hay la oportunidad aún de conocer a Pepe Mújica, hombre. Bueno, eso es allá en Ciudad del Carmen, FM del Carmen, Montevideo. Ahí mismo, Radio Amanecer 92.7 en Artigas. Estado Edgardo Almeida, saludos Edgardo. Y Radio Es FM Nueva Helvecia en Colonia, allá en Uruguay. En Ecuador, Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. El Ecuador, que está tan interesante con una nueva ley de radio, televisión, de radio y comunicación. Bueno, en Honduras, nuevo periódico digital, Enfoque, desde El Salvador para el mundo. Enfoque SB de Rod Colindres, dice aquí. Bueno, 10:15 AM Radio Hualcho en Tegucigalpa. En Radio Contrafarsa, allá en las islas que están por allá en ¿qué dice? España, Radio Contrafarsa, Palma de Mallorca. Gracias. En Radio Nueva República, dice aquí, Radio Nueva República pone a tu disposición su buzón de voz, 41649 RNR. No, pues está muy complicado, si coño se lo va a aprender, hombre. Después el alternativo, bueno, pues ese es aquí el programa y nada más. Bueno, ¿qué está sucediendo en México? Están sucediendo 2 o 3 cosas, pero abajo de ellas hay una necesidad evidente, completa y avasalladora de que nos interesemos en las reformas, transformaciones, arreglos que se hacen para la privatización, modernización, arreglo, cambio de sistema y leyes que lo acompañan respecto a nuestra riqueza fundamental, que es el petróleo. Sucedió que el petróleo ha sido una manzana de discordia en México después de su expropiación. Lázaro Cárdenas expropió el petróleo y desde entonces yo ya tengo memoria de lo que sucedió en el 38 en expropiación, y de ahí para acá siempre ha sido un foco de corrupción. Esto no lo van a decir los políticos. Los comentaristas también como que le sacan, es una expresión mexicana que quiere decir como que ven la palabra corrupción un poco como una de lenda, eso es lo que debo decir, como una palabra maldita. Entonces la sustituyen por que haya transparencia, dicen. Y dicen haya porque es una manera incorrecta de decirlo, ya lo sé. Pero es que como aquí el presidente ya impuso panista, haya sido como haya sido, entonces que haya transparencia, por no decir corrupción. Yo me acuerdo que a raíz de Cárdenas, poco tiempo después, ya estaba toda la gente diciendo allá en Banderilla y en Jalapa y en Veracruz, que era región petrolera, la corrupción que había en Pemex, y que el ingeniero Merino, y que inmediatamente después la gente de la quina, y luego la gente del sindicato, y luego los trabajadores de Pozo Azul, y no sé qué más. No quiero involucrar a todos, pero ya había lío, ya había problemáticas.
y ya había manifestaciones y ya había sindicalismo y comenzó todo a relacionarse con aspectos de carácter corrupto. Hubo terribles y graves sistemas de corrupción en las cuales la verdad era lo primero que salía lesionado. Yo me acuerdo cuando México era suficiente o autosuficiente, es decir, nosotros producíamos la gasolina, la turbocina, el petróleo, el Pemex, el petróleo para las estufas, todo se producía, y a mí me tocó hacer una anatomía del petróleo justamente, y allí estuvimos, y yo fui a las máquinas con el ingeniero que me explicaba cómo se hacía la gasolina, y cómo después de que le extraían todo y quedaban, pues yo creo que bolas de chapapote, otra máquina mucho más potente lo agarraba y hacía la turbocina, que tenía que ser de una transparencia excepcional y tenía que ser pues como que muy filtrada, y esa servía para los aviones, de una gran pureza. Y como yo no me acuerdo cómo se llamaba aquí a la salida de México, las señoras vivían junto a grandes tanques, las esposas de los ingenieros, decían, pues ya no tenemos miedo. Azcapotzalco me parece que era la refinería. Y de buenas a primeras ya no pudimos hacer refinerías. Pero yo creo que no ha habido un solo aspecto de la vida de Pemex en que no haya... me acuerdo alguna vez cuando López Portillo, que bueno, pues cúlpenme si quieren, pero bueno, uno está pepenando a ver en qué trabaja o a ver cómo utiliza la posibilidad de tener conocidos. Eso lo puede usted llamar involucrar dentro del ámbito de la corrupción. Y no sé por qué yo tenía relaciones en Europa y pregunté, y vendían barcos. Y Pemex necesitaba barcos. Y me acuerdo que yo recibí a algún europeo, no me acuerdo si español o francés, y lo presenté con alguien de Pemex para que Pemex comprase un barco. Sé, o por lo menos a mí me dijeron, que no se realizó la operación porque no recibí yo, bueno, por mis oficios de intermediario, hipotéticamente dentro del ámbito, lo confieso, de una absoluta corrupción. No corrupción, pues digo, te presento este cuate que aquí tiene el mapa de un barco que vende el plano, y que transporta gas o que transporta aceite, lo que fuera. Eso sí me acuerdo. Entonces hablaban de cifras millonarias, yo no le entendía ni me interesaba mucho, y se quedó en los tratos entre Pemex y aquella asociación, agrupación o cuates que venían de Europa. A ver si tengo todavía alguna documentación por ahí, la voy a buscar porque sería interesante. Debo decir que creo que la operación no se realizó, pero de comisión la persona que iba a hacer la venta o compraventa iba a poder vivir toda su vida. Así es que esto no es nuevo. Estoy hablando de hace 1, 2, 3, 4, 5, creo que más 6 sexenios o 7. 6 por lo menos. Era la época de López Portillo, para que no darle vueltas. Entonces yo estuve enterado con otras personas, evidentemente, de que México quería comprar un barco. De que alguien y yo estábamos enterados. Bueno, yo estaba dentro de los enterados. No olviden ustedes que yo hacía publicidad y tenía que vender publicidad para mis programas y toda esa cosa. Las estaciones de radio y televisión me utilizaban como comprador, no como empleado. De manera que cuando me corrieron no me jubilaron.
20 años o así. En ese caso, pues yo andaba a la pepena, la pesca de algún negocio, entre comillas, que pudiese hacerse. Y era un buen negocio ser intermediario para vender un barco. Y ya nunca supimos si la operación se realizó y si aquella persona muy allegada al círculo presidencial pudo o no. En todo caso, si lo vendió, nos deben una feria, pero nada más. Entonces siempre ha habido en Pemex, que claro, debe haber habido excepciones, ¿no? Lo que sí me acuerdo que alguna vez Jorge Díaz Serrano hablaba de lo muchísimo que él y sus técnicas le habían hecho ganar a Pemex, y que según lo que yo intuyo, él fue traicionado o le pagaron mal, es decir, hubo una ingratitud con él. De toda forma, estoy hablando de cosas irregulares. Me acuerdo también cuando Joaquín Hernández Galicia tenía tiendas en todas las sucursales de su sindicato, donde había sindicato de Pemex. Y en sus tiendas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Petrolera, en esas tiendas dice, ya congelé los precios, yo no sé si del arroz, del frijol o del huevo. Dice, ya eso nunca más, sus precios ya no va a poder variar. Digamos que ahora fueran 4 o 5 centavos, ¿no? Digo, por todas las devaluaciones que ha habido. Dice, ya eso, por decreto mío y de mi sindicato, ya nunca va a poder variar el precio. No, pues cómo no. Pero en fin, esas eran las cosas. Luego también cuando el sindicato intentó poner la acuacultura. Total, yo no sé si se comieron alguna vez alguna mojarra frita de esa famosa acuacultura. Pero siempre ha habido dentro de Pemex un gran ámbito de corrupción. Por eso me parece, no ingenuo, pero sí me parece que la lógica te lo dice. Si yo quiero vender la camioneta que tengo ahí abajo, oye, échale un overhaul chiquito ahí que para que se note, ¿no? Dale una limpiada. Hay que sacarle brillo a los, ¿cómo se llama eso? Los metales. El metal cromado, hay que sacarle, échale brazo, y si no, un poquito de limón con carbonato para limpiarle toda la ferretería que tiene por fuera, y nada más. Hay que componerle la puerta para que no rechine. Los espejos que andan muy mal uno porque ya se atravesó, ya se aflojó, hay que apoyar, hay que limpiar la camioneta. Pero aquí nadie ha hablado de eso. Y me da mucho gusto que hoy uno de los comentaristas de la señora Aristegui, no me acuerdo quién fue, estaba hablando, sí, pero no se usa la palabra corrupción. Es, como ustedes saben, me gratifica muchísimo que muchos de los temas que se tomen aquí sean recreados y, digamos, la palabra corrupción no se utiliza y no podemos llegar a ninguna parte si no arreglamos uno de los aspectos primordiales de ese síntoma, de esa evidencia nacional, que es el laxo criterio que tenemos para evaluar la corrupción. Es decir, para nosotros el hecho de que alguien sea corrupto o no es una circunstancia que no tiene gravedad. La saturación de la información, la reitinización de la noticia ha hecho que para nosotros se nos escurra. Yo no sé si han visto ustedes un tordo cuando le caen unas gotas o las primeras gotas de lluvia, se le pasan por su ala de cuervo negra jaspeada,
las gotas se le van para abajo, no le pasan. Así es el mexicano para lo que sea corrupción. No somos permeables a la corrupción, no la consideramos. No es que no la entendamos, es que nos volteamos para el otro lado. Nuestro plumaje es un plumaje que rechaza en esencia cualquier corrupción y la acepta como algo intrascendente. Por eso cuando en la época post-petrolera de Miguel Alemán, yo dije, se institucionalizó la corrupción. También se estuvo diciendo por Lorenzo Meyer, en la época en la que un presidente de la República, y alguno de ellos, no tiene problema cualquiera que haya sido, pero era en la época ya alemanista, se decía, no, es que lo que se hacía en Banderilla y en todas partes, ¿de quién son esos terrenos? Pues ya lo compró el gobernador. Yo era chiquillo cuando ya se hacía algún camino, pero antes el gobernador compraba los terrenos, porque tenía información. ¿Hacía algo irregular? No, según él. ¿Era un delito? No, simplemente tenía información. Por eso la información es tan importante. Vean ustedes la trascendencia que tiene el estar informado de todo. No problem. Entonces, lo que para cualquiera de nosotros, ciudadano común y corriente, es una deducción, nosotros tenemos que deducir todo. Pero el que tiene información tiene toda la ventaja porque se equivoca menos. Yo platicaba cuando, por ejemplo, las acciones de las bolsas de valores, dice, cayó esta acción. Ah, sí, pero para los que se dedican a la banca, sería a comprar en la bolsa de valores, sería muy importante, porque esa institución o ya no va a salir, o por lógica para la vida política del país tiene que resurgir. Entonces eso es un motivo de ¿cómo se llama? De inversión, diríamos. Hablando de cosas corruptas, obviamente. Es como si dijéramos, hoy hay una asociación que está muy rica, que se llama Corporation Honorabilidad Anticorrupción Building, pero cayeron sus acciones, ¿van a subir? No, ni madre, no van a subir nunca. Si hubiese una institución cuya punto de comercio, cuya venta fuera la honradez, pues no habría que invertir en ella. Pero el que tiene información, tiene la información, dijo no sé quién, es el poder. Por eso el poder, el que tiene la información se une con el que tiene poder, y entonces se hace un superpoder. Entonces sí cae muy bien utilizar el entonces sí cae muy bien el megapoder, porque si hay una información grande, profunda, avasalladora, que llega a todas partes, ahí está la información. Hay un poder que pretende y tiene la fuerza y tiene esas circunstancias, que domina y se une con la información. Las dos cosas hacen un megapoder. No estoy diciendo que hagan una dictadura, pero sí hacen un poder muy cercano a la omnipresencia de lo que debe hacerse según ellos. Se vuelven en detentadores, en poseedores de la verdad y la razón. ¿Cuál? La de ellos. Independientemente de que la tengan o no. Porque muchas veces el poder
y la información, no porque sean dos entidades de gran potencia o de gran vigencia, van a tener la razón, la verdad, la razón y la verdad. Tienen efectivamente una posibilidad de imponer lo que les conviene. Eso es algo que tenemos que tener muy importante y muy presente. Y algo para ser no original, pero para decir cosas que puedan ser de un pensamiento, de una idea, de un criterio alternativo, cuál es el nombre de nuestro programa, lo que podemos decir es que en las actuales circunstancias, la información y el poder quiere privatizar, pero no quiere modernizar. El pueblo cree que modernizar es un poco vender, es decir, que llegue a manos de gente privada. Y hay desconfianza. Lo que pasa es que hay una crisis de información porque ni los informadores ni los que tienen el poder utilizan convenientemente el léxico adecuado para hacernos comprender qué caramba es lo que quieren. Vamos a suponer que el gobierno de Peña Nieto quiere efectivamente hacer que Pemex prospere, que Pemex pueda subvenir a las necesidades de México. Subvenir, que significa socorrer, ayudar. Búscame subvenir, por favor. Subvenir es como mantener, es como el que lo arregla, el que proporciona las cosas para arreglarlo todo o casi todo. Subvenir a las necesidades de un hijo, subvenir a las necesidades de una persona enferma, es decir, yo me encargo de. Y para que Pemex se encargue de, hay que limpiarlo, y de eso no nos han hablado. Venir en auxilio de alguien o acudir a las necesidades de algo. Creo que lo definí, subvenir, B grande y B chica. Entonces, para que el gobierno pueda subvenir a las necesidades de México, y para quitar ese ominoso, ese lamentable y pinchísimo, ominoso igual que pinchísimo, ya no buscamos, pues sí, ese pinchísimo 50% de gente pobre, Pemex podría, sí podría, y condición sine qua non, a condición de que fuese una institución honorable, honrada, y no hubiera, por ejemplo, aquí apunté 1217 tomas. ¿Tomas qué? ¿Qué tomas? ¿Qué tomas? Pues ni que estuviéramos en cantina. No, tomas 1227 tomas clandestinas. ¿Cómo carachos, señor Anaya? ¿Cómo se llama el director de Pemex? Montoya, Chagoya, coño, no me acuerdo el nombre. Es un jovencito. Bueno, no sé. Pues, Emilio Lozoya. Creí que era el de 132, pero no. Lozoya. Nunca nos ha dicho, oye, fíjate que esas 1227 tomas no son ciertas, son mentira. O ya tenemos un avión de esos, ¿cómo se llaman? Bronter o Bronco, como se llame. Un avión tripulado un avión tripulado por un señor que no es piloto. Un avión tripulado por falta de tripulación. ¿Cómo se llaman esos aparatos? Cabronco o algo así se llaman. Aviones no tripulados para vigilar la frontera. Es como nos vigila Estados Unidos. Pero ya hay vigiladores para que no haya toma de conciencia, toma de clandestina. Eso por una parte. Por otra parte, queremos saber exactamente lo que significa un sindicato. Un sindicato que, como hay otros sindicatos, fíjese, si la educación, la energía eléctrica y el Instituto
de petróleos o la institución que tenga el petróleo. No hay transparencia, vivimos en oscuridad espiritual y de la otra, de la actual, Drones, pues son unos cadrones. Drones se llaman, los drones, DRONES. Ya decía yo que tenía algo de picardía grosera. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que nosotros, pueblo de México, le digamos, muy bien, señor licenciado Enrique Peña Nieto, este comité formado por hombres honestos? Ahora, yo entiendo la bronca de usted para encontrar 6 o 7 hombres honestos y que no meta el sindicato 5 o 6 para que haga mayoría, porque ahí comienza el cochupo. Pues si hay en la comisión de Pemex hay 6 o 7 que hacen mayoría y según la democracia y porque tampoco se enfrentan uno al otro, son bien sacones. Sacones quiere decir hay un cierto grado de cobardía. Entonces, si hay, por ejemplo, que hubiese unas 10 personas que no perteneciesen al gremio político, que no tuviesen es decir, que hay sueldos en nuestro país que rayan en la putrefacción, es una cosa, pero no. Por su honestidad, obviamente, ellos no reclamarían más que su chofer, sus 2 secretarias, y se acabó. Y un sueldo normal para sus gastos. Ya está. Bueno, pues esos 10 tendrían la misión de rescatar los miles de millones de pesos que se fugan junto con las 1,227 hendiduras, agujeritos por donde se va la riqueza nacional. Pero no ustedes como si alcanza para darle de comer a mucha gente, si alcanza para crear empleos, si alcanza para hacer fértil gran parte de nuestro territorio. Si Pemex es la punta de lanza de la honestidad, por ejemplo, digamos que a Peña Nieto se le ocurra, pues aprovechando esto, vamos a adecuar nuestra compañía a las necesidades ingentes, no, las necesidades más cotidianas y más urgentes de México. Y desde luego, con nuestra asociación, no sé si cómo le hace Noruega, cómo le hacen esos países, porque dicen, no, pues es que en Noruega sí están unidos, como dicen los locutores de Radio Fámula, no te envuelvas en la bandera del nacionalismo, no, qué coño nacionalismo ni qué nada. Lo que tú estás haciendo es una defensa a la corrupción, porque obviamente la información en México vive de la corrupción. Apúntale. La información que en México es patrocinada, obviamente que tiene y está viviendo, succionando, mamá no me gusta la palabra, succionando recursos que provienen de algo ilícito. Por eso tenemos una gran vocación de la corrupción. Eso es evidente, por eso, por ejemplo, cuando yo dice, vamos a presentarles a ustedes esto que estoy diciendo y alguien que diga lo contrario para que la cosa sea pareja. No, ni mal, si yo creo que lo que estoy diciendo es verdad, la digo. No con la finalidad de que usted la crea, sino con la finalidad de que sepa que un grupo de mexicanos tienen el mismo pensamiento alternativo de este medio de comunicación. Pero si la tengo que emparejar para que haya tengo que exponer evidentemente las posibilidades que tiene un criterio u otro. Por ejemplo, hoy en la mañana oí una frase
que lo define todo. Lo define todo, puesto que aquí alguna vez lo habíamos dicho, redicho, pero no con tanta claridad como lo digo que la dijo, y quiero lanzar y levantar un monumento espiritual a mi queridísimo Juan Ruiz Gili, o como se llame, que en vez de decir y, dice am. Ese quiere decir que él tiene trascendencia, o que es norteamericanófilo, o simplemente que tiene pasaporte americano, o en fin, que sí, su hermano era mexicano, pero yo creo que él no. A mí me da igual sea de donde sea, pero la frase que dijo se remonta a los años de 1960, cosa que yo ya he contado, pero como soy viejo tengo la posibilidad de tomar recurso a repetirme según lo que dice la ley de Alzheimer. Y esa ley de Alzheimer es que nosotros los viejitos contamos la misma cosa varias veces, y ustedes, como son jóvenes y pacientes, tienen que hacerse güeyes como si no lo hubiera yo contado. Que es la buena educación. ¿Qué ya te acuerdas de este cuento que te dije alguna vez? No, reverendo viejito, no, cuéntamelo otra vez. Bueno, pues este era un gato con los pies. No. En 1960, mi querido amigo Mario Vargas Saldaña era un ideólogo inteligentísimo, un desventurado, y no era mi pariente. Mario Vargas Saldaña, exalcalde o alcalde de Veracruz, y un destacado ideólogo del PRI. Y me dijo, en resumidas cuentas, para no repetirme tanto, me dijo: al PRI nos hace falta una oposición fuerte. ¿Cómo? Dije yo, ¿cómo? Una oposición fuerte va a romper toda la mano. No, una oposición fuerte. Una oposición sólida. Porque yo quería ser diputado independiente. Dice, así es que si tú quieres ser diputado independiente, yo te patrocino, yo te ayudo, yo te doy todo. ¿Cómo piensas, Mario, carajo? Pues si quiero ser independiente, te estoy diciendo, no quiero ser priista, porque él era del PRI. Quiero ser independiente. Pues por eso yo te ayudo, porque a nosotros nos hace falta una oposición muy fuerte. Entre más fuerte sea la oposición, mejor para nosotros, me decía Mario. Digo, pues no te entiendo. Dice, sí, nos hace falta que tú, si eres un estandarte, si eres un ídolo, líder de la oposición, seas fuerte. Con la condición, te vamos a dar todo con la condición de que pierdas. Ah, qué atroz, madre. Y lo mandé al diablo, ¿me entiendes? A mi querido Mario Diego Tasco. Bueno, no sé qué le dije, pero no, y seguimos siendo amigos, pero su idea era que yo fuera de oposición. Estaba muy joven, de oposición, hace que 60, 50 años, ¿no? Fíjate, éramos jóvenes los dos, pero él ya era muy, muy aguerrido como presidente como ideólogo del PRI. Total que él quería una oposición. Hace 50 años Mario Vargas Saldaña tenía la idea de que a México le hacía falta una oposición fuerte, tomando por México su partido. Hoy en la mañana, dice el joven Ruiz Gili, al PRI no le conviene que Madero sea débil. Coño, ¿cómo? Es decir, para el señor Juan Ruiz Gili, Madero es un apéndice del PRI. Me da toda la pinchísima razón del mundo. No creo en la vida partidista de México. Mucho menos voy a creer en las alianzas. Si para este ideólogo reputado como un gran pensador de radiofámula, que va a Europa y regresa y habla desde allá, y denosta y minimiza y se burla sistemáticamente de la izquierda alternativa mexicana representada por Andrés Manuel, o lo que sea, por quien sea, todo lo que sea para él alternativo o izquierdista es delendo. Quiere decir, hay que mentarle la madre.
hay que reírse de él, a como dé lugar. Entonces, si él me dice a mí en un lapsus de inteligencia extraordinaria, dejando entrever en una rendija de su mente un haz de luz de inteligencia y de sagacidad, y me dice al PRI no le conviene que Madero sea débil, es decir, me está diciendo lo mismo que Mario Vargas Aldaña hace 50 años. A nosotros en el PRI nos hace falta una oposición fuerte, pero que pierda. 50 años después, Juan Ruiz Gili me dice al vasto auditorio de México, al PRI no le conviene que Madero sea débil. Es decir, el criterio continúa. Es decir, la intención no es hacer política. La intención es conquistar a como dé lugar y mantenerse en el poder. Eso está de la refregada, porque es la negación de cualquier valor. La negación de los valores tradicionales y fundamentales, no diga usted de la nación, de la patria, ¿de qué otra cosa? De la sinceridad, de la nobleza. Eso, y no otra cosa, es la corrupción. De ahí sacamos la conclusión de que habría que amablemente sugerir, si vamos a vender, porque ¿cómo vamos a pedirle a Repsol, allá de Rajoy, o cómo le vamos a pedirle a Petrobras o a Venezuela? No, con Venezuela no nos vamos a unir porque finalmente ya saben, ¿no? O a Norteamérica. ¿Cómo le vamos a pedir que sus negociadores que vienen a hacer negocios con nosotros sean limpios si nosotros no tenemos conceptos claros de propiedad y honorabilidad y honradez en nuestra conducta? Nadie puede pedir o hablar de aquello que no posee. Dice, no puedes exigir aquello que tú no tienes. Si nosotros vamos a negociar, si nosotros vamos a modernizar, moderno, como dicen, si nosotros vamos a privatizar, que no es vender, no privaticemos, vamos a modernizarnos, tenemos que ser limpios, y no podemos ser limpios si tenemos, yo no digo que el sindicalismo sea corrupto, yo lo único que digo es que tendrían que decirnos que no lo es. Es fácil nada más que digan, bueno, que venga una comisión de la UNAM, no, la UNAM está ocupada con la televisión, no, que venga una institución de otras características y que examinen nuestra conducta, que examinen nuestros saberes, nuestros sueldos, dirían los líderes, que es nuestro puestecito de soldador, de empleado, de trabajador, de horadador de pozos o como se llame. Que vean que no tenemos ninguna propiedad, nuestra carcachita viejita, todo un carro ya jodido, ya fregado, ahí que andamos ahí a la cuarta pregunta. Entonces vamos a creer efectivamente que es una institución pura y limpia y que está dispuesta a exigir lo mismo, obvio, de sus contractuales o contratantes o con pinches. Bueno, con los que vaya a tratar, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Están tratando un caso, la prensa alternativa, los periódicos, acerca de otro de los aspectos de la corrupción, el enriquecimiento lícito, explícito o íncito, que todas son palabras que riman, pero las voy a explicar, que tiene un nombre de política
cuando accede al poder. Es decir, vamos a suponer que el mexicano no nació millonario. Los mexicanos que están en el poder nacieron bien jodidos como muchos de nosotros. Hijos de un obrero. Algunos sí ya tenían iniciado un camino cuando el papá ya tenía las mismas inclinaciones y había sido o líder obrero, líder del campo, líder campesino, había llegado a una presidencia municipal de banderilla, alguna cosa así, ya tenían una chorcha, ¿cómo se dice? Una ronchita, ya tenían un poquito de capital, pero generalmente no. Muchacho del pueblo de banderilla se lanza, llega a ser líder. Pero pasó una infancia llena de privaciones. Y cuando llega, tiene una manga muy ancha para tener un juicio sobre lo honorable y sobre lo debido, lo indebido, el conveniente manejo no corrupto de la información, en fin. Yo me acuerdo en 2 o 3 ocasiones que hubo casos de gran corrupción en Francia, para que se mire, vea, medite y mesure, se mida el grado de la corrupción. Había un ministro ya viejo, ahorita no me acuerdo exactamente el nombre, pero ustedes me van a perdonar. Este ministro viejo dejó de ser ministro, y después de que dejó de ser ministro, lo acusaron de corrupción. ¿Y saben cuál era la corrupción de este ministro? Que le gustaban las estatuillas griegas, estatuas como réplicas chiquitas, y era coleccionista, y todos los que querían alguna concesión que hagarle bien, le regalaban una estatua. Pero obviamente sobrepasaba, algunas eran originales o algo así, yo quiero suponer. Total, le cayeron porque aceptaba estatuas de regalo. Estatuas de réplicas, pequeñas, y me acuerdo que salían en una mesa las 4 o 5 estatuas que le habían agarrado. Fue a dar al bote, estuvo en la cárcel, y era una personalidad grande de la política. Se cuenta y se dice que había un hombre muy de las confianzas de François Mitterrand, Beregovoy, se llamaba primer ministro, pero quién sabe qué trinquetillo hizo con su departamento. Los departamentos de París son departamentos de 80 metros cuadrados. El ministro que tiene un departamento de 120 metros cuadrados es un fregón. Muchos, a mí me tocó conocer algún departamento de 80 o 90 metros cuadrados, que es 2 recámaras y una salita y comedor y cocina juntos y un estudio chiquitito, y olvídese. Y total que Beregovoy hizo un trinquete con un departamento, no crea usted que era Santa Fe ni la madre, no, un departamento. Ponle aquí, por favor, arroba, ¿qué es ese correo? Arroba Saldana Jorge, por si me quieren mencionar algo, y lo platicamos ahorita, les sigo contando. Entonces, señor Beregovoy, le cayeron en el departamento, y ya me imagino el higadazo de Mitterrand, que era duro como la fregada. Para acabar pronto se suicidó. Y para acabar pronto le pusieron unos policías, y creo que él pidió, yo no sé cómo está esa leyenda, se fue por una de las avenidas que daban sobre el río, que no tenía regreso, la policía esperó y él se suicidó en determinado lugar, Beregovoy. Y fue muy connotado, pero los que saben mucho de las chismes de Francia dijeron ahí, o
corría el rumor de que había sido como de vergüenza, pues, de que había fallado como primer ministro y había aceptado el hecho de hacer un trinquetito para conseguirse un mejor departamento. Esos dos ejemplos que les pongo significa el hecho de que el concepto de la corrupción es diferente según el país. Para nosotros tener una información privilegiada, saber que van a hacer una carretera Bandería-Jilotepec, pues yo compro ese lugar, está muy bonito y ahí voy a poner mi gasolinera, no me siento culpable. Sin embargo, es un grado alto de corrupción. Si yo voy y me recibe el gobernador y me cuenta que va a ser un centro de diversión en tal lugar, y voy y veo y compro un terreno, bueno, estoy haciendo un uso de una información privilegiada. Y eso forma parte de la corrupción. En todo el mundo, no aquí. Imagínense ustedes, en un país por esencia corrupto, no puede ser un país de una vanguardia excepcional, porque la base fundamental del crecimiento de un país, lo dijo este señor Juárez, darle a cada quien lo suyo. Y antes ya lo habían dicho los cuates del derecho romano, sum cuique tribuere, lo dijeron allá, lo repitió Juárez porque leía los clásicos antiguos, y honestum vivere sum cuique tribuere, vivir honestamente, no herir a los demás y darle a cada quien lo suyo. Esos son los principios que me aprendí en la escuela del derecho romano. Joder, imagínense ustedes si cumpliésemos con esos, le damos en la madre a todo. Vivir honestamente, y si pinche país, nomás vea la Rosa de Guadalupe a ver si eso es honestidad. Darle a cada quien lo suyo, es imposible, y no herir a los demás, que eso es lo de la actualidad tan grave que existe, que según, y ya lo veríamos en otra época, el hecho de que hemos perdido nuestra posibilidad de diálogo, eso es lo que quería decirles, a veces se me va, esa posibilidad de diálogo es el hecho de que el lenguaje utilizado para convencer, el lenguaje utilizado para convencer y para arreglar nuestros diferendos es la muerte. Véalo en Morelos, véalo usted allá en Michoacán, en San Luis Potosí, ayer en Zacatecas o en otros lugares. Estamos arreglando en Guerrero, a veces en mi tierra, que me da una vergüenza. Estamos arreglando los asuntos por la voz de las armas que nos venden, porque hemos perdido, es una tesis que nadie tiene que aceptar, porque hemos perdido nuestra posibilidad de diálogo. Y culpo fundamentalmente a la televisión de hacer que el diálogo se pierda. Me voy a explicar. Un gobernador llega y no tiene un diálogo, hace un comercial, hace una exposición de su grandeza, llega y se trate de lo que se trate, la televisión le da la oportunidad de que él sea grande 5, 10, 8, 3, 2, 1 minuto, y él lo aprovecha. Y comienza tirándose a los pies del locutor. Gracias por la oportunidad. Lo acabo de oír hace una hora. ¿Qué coño oportunidad ni qué oportunidad? Si lo que te estoy preguntando es si hubo 30 o 40 muertos. ¿O es una oportunidad? No, ¿quién va a pensar en oportunidad si hubo una masacre ayer?
no es soporte, tú te estás a confesión de partes, él está haciendo un acto fallido. ¿Cómo se llama eso? Una revelación, un acto que involuntariamente va a utilizar a los muertos, al niño, a la desaparición, al secuestro, lo va a tomar como pretexto, como escalón, como ahí trampolín, y entonces agradece la oportunidad. La oportunidad de condolerse con los muertos, no. La oportunidad de decir que tomó medidas, no, hombre. La oportunidad para lucirse. La televisión le ofrece la ocasión para que nos diga lo grande que es, a pesar de que haya habido 10 muertos. Chin. Entonces, que dijiste que @Saldana Jorge, o Jorge Saldana, Saldana Jorge, maestro, dice Ruiz Eali, bueno, a la política mexicana le interesa en el fondo que la ciudadanía no tenga opinión. Gracias, Erika Guillén, lo retuiteó, así se dice, ya me dijeron. Adelita, y al francés también le devolvieron las estatuillas. Perdón que me ría, no lo sé. Entró al bote el viejito, qué barbaridad, Adelita, porque aquí le regresan las estatuillas, ¿verdad? A Pebas te ha seguido, Gabriela Barrera marcó tu tweet como favorito. A propósito de los comentarios más destacados, descubren que a la gran política no le interesa la opinión pública, es obvio. La gran política le interesa que usted crea que es grande. Nada más, que es grande ella, obvio. Gracias, Gabriela Barrera. Diana Grimaldi, maestro Ruiz Ili, cuando puja no es porque sea gringo, es que porque es hojaldra. Diana, por favor, conste que yo digo groserías a los muchachos del micrófono. No, pues ellos comenzaron cuando yo ya estaba bien macizo. Me acuerdo que iba su hermano Antonio, ¿no? Juan se llamaba, Juan Ruiz Gili. Bueno, es igual. Patricia Olmedo, pásele, damita, caballero, el alternativo, la Nueva República, reflexiona sobre el lenguaje en su aspecto político. Gracias Patricia, qué guapa. José María Aguilera, legalizar marihuana en México con mínimos niveles de educación, casi nula lectura y TV adicto sería la perdición del país. José María Aguilera, eso más o menos dice la Moglia, Lutero Saldaña, se llama Lutero. Lo que está pasando en Michoacán no se parece a lo de Siria con tal de fragmentar al país. No, es posible que no. Patricia, el alternativo, información con valor verdadero. La izquierda se levanta, es otro tuit. Los invitamos a ver y escuchar el alternativo por Radio AMLO TV, eso lo van a poner, y es hora. Vámonos. Mónica Ábalos y otros 8 me han retuiteado, ya me la retuitearon. A la política mexicana le interesa en el fondo que la ciudadanía no tenga opinión. De ahí lo importante de la televicracia. Televicracia como un sistema que apoya al poder para manejar convenientemente a la ciudadanía. Esa es la idea. Lo digo en todas partes, sucede en muchas partes del mundo. Diógenes Hernández y otros 7 me están siguiendo, como no sea que me estén persiguiendo. Sería salto a importante, de importante a intocable. No, es que hablaban de una señorita que se llama, ¿verdad? La señorita Sota, que la prensa, y que era nunca tuve el gusto de conocerla, nunca logré que se pusiera al teléfono, y yo dije que era una señorita muy seria, se veía muy seria. Dice, es que pasan de serio, pasan a importante, de importante a intocable, y de intocable a delincuente.
así funciona el escalafón administrativo. Obviamente no hablando de la señorita Sota, sino en general. Gracias, mi querido Carlos, muy amable. Gracias a todos, son muy gentiles. Una nueva interacción, dice esta jalada. Y dice Marcelino,